En el Corazón de la Palabra. Reflexiones del Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Domingo de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Galilea, Evangelio y Dios. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Marcos escribe sobre el comienzo del ministerio público de Jesús. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Estas palabras constituyen algunos de los versículos más importantes de toda la Biblia. Sin embargo, centrémonos en tres palabras: Galilea, Evangelio y Dios. Según el profeta Isaías, Galilea ya no era parte de la Tierra Santa, sino que era Galilea de los gentiles. Galilea era una tierra de oscuridad, y Jesús eligió proclamar el reino de Dios allí, porque si el reino de Dios viene a Galilea, puede llegar a cualquier lugar en el mundo. Nuestra segunda palabra, Evangelio, o Evangelion en griego, significa buena noticia, y se refiere al nacimiento, la coronación y la victoria de cualquier rey. En ese momento, Roma proclamó el Evangelio del César, y varios reyes tenían su propia buena noticia. Es por eso que nuestra tercera palabra es tan importante: Dios. Jesús proclama el Evangelio de Dios, que no se trata de un rey terrenal o un imperio humano, sino el reino de Dios. Hermanos y hermanas, el mundo es Galilea y el Evangelio de Dios es Cristo mismo. Cuando recibimos a nuestro Señor en el sacramento del bautismo, cuando lo seguimos en el Espíritu y lo adoramos en la Eucaristía, el reino de Dios está cerca. Este es el descubrimiento de los santos, de los mártires, de los doctores de la Iglesia. Jesús es la buena noticia en persona, que invita a ti y a mí, y a todos, para que lo que Él ha hecho en Galilea se pueda hacer en las Galileas de hoy, en nuestras vidas y en el mundo entero. Escuchemos las palabras de Madre Della. Mientras construimos una nueva civilización del amor, tengamos la valentía de hablar de Cristo y de dar testimonio de nuestra fe a través de una vida nueva, inspirada por su Evangelio. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.